¿Qué fue lo que te llamó la atención del Blackboard? Que tú dijiste, uy, eso está como... Bueno, sí. hay algo que te haya... Yo creo que hay un tema y es, hay personas que les encantan los colores, que ven el color y se van por el color y su cerebro siempre los va a jalar hacia el tema del color porque de pronto su personalidad va muy acompañada con eso. Y soy de las personas que respeta mucho el trabajo de las personas que se enfocan en full color porque es bien complicado. Pero yo creo que hay un gran grupo de personas, y me atrevo a decirlo porque básicamente vivo de ellas, y es que les gustan las piezas que sean a de pronto una escala tonal más baja, más sencilla quizás, o simplemente lo que busca el Blackboard en piezas grandes es como llevar la simplicidad y algo que al mismo tiempo se ve impactante dentro de una sola pieza. Entonces a veces el unir el puntillismo y simplemente dejar reservas de piel para poder hacer como esas luces y esos volúmenes, llevar algo que es algo que es bidimensional como las líneas y los puntos, a generar algo tridimensional en la piel, me parece que hace un poquito más interesante el reto. Y a mí en lo personal siempre me han gustado como las cosas oscuras, pese a que tatúo mucha gente que no le gusta tanto el tema oscuro, pero quiere ver en su piel algo muy de un solo tono. Yo creo que el tema de los tatuajes y la forma en que te vistes, la forma en que te expresas y todo eso, pues denota como un gusto. Y el Blackboard está para esas personas que yo creo que les gusta el tema del negro, el tema de las piezas, que de pronto ya han tenido experiencias con el tema del color y de pronto no se han sentido como tal. Sí, claro. Tan identificados. Y digamos pues digamos que, bueno, lo que nosotros hablamos ahorita fuera de cámaras, que el estilo Blackboard como tal tiene ciertos parámetros, ¿no? ¿Tú te ciñes en la totalidad de esos parámetros o tú, digamos, acomodas, digamos, lo que te piden tus clientes, lo encajas dentro del estilo del Blackboard? Yo trato de seguir unos parámetros, pero esos lineamientos más que míos son porque, bueno, he tenido la oportunidad de estar como jurado en algunos eventos y trato como de que mis trabajos se juzguen de la misma manera que yo, de cierta manera, trato de evaluar los trabajos de otros tatuadores, porque yo juzgo mi trabajo y evalúo el de los demás, no juzgo el de los demás. Sí. Entonces, digamos que dentro de lo que es el Blackboard, pues lo ideal es que se utilice solamente pigmento negro para hacer toda la pieza y que se utilicen técnicas que no requieran un diluido. Aunque hay muchos tatuadores que hacen Blackboard, como los hermanos de Salem, Massachusetts, que se me pasa ahorita el nombre, que son dos gemelos que hacen Blackboard, y ellos ponen algo de detalle blanco, brillos blancos en ciertos puntos. Ellos los coloco como ejemplos, pero hay muchos tatuadores que utilizan blanco en sus piezas para darle algo de brillo y me parece válido, pero yo al menos como lo hago a base de las convenciones y lo que he aprendido, pues me parece que lo bonito del tema es lograr esos brillos y ese volumen sin necesidad de utilizar algo que no sea negro. Utilizando solamente el pigmento negro. Pero, entonces, ¿sabes? Sí, no, claro, ya te capto la idea. Pero, por ejemplo, si viene un cliente y te dice, yo quiero un pez koi, por ejemplo, un koi japonés, tú le diseñas a partir, pero y metes ese pez, que es la figuración, la metes dentro del estilo Blackboard. Sí, también. Es que también lo haces, o sea, en ese sentido, o sea, digamos que lo que ya acabas de comentar, listo, ahí ya queda, digamos, claro, pero digamos en ese sentido sí eres flexible también. Sí, es que digamos que, por ejemplo, cuando cada escuela, cuando la gente llega pidiendo un estilo propiamente, porque a mí a veces todavía incluso ya pasados 3-4 años que estoy dedicado solo a darle al Blackboard, y no porque yo lo haya decidido, sino porque la gente me busca exclusivamente para esa técnica, me he dado cuenta que la gente ya ha estudiado un poquito la técnica, y más allá de decir quiero un dragón o quiero un koi, como tú le dices, digamos que la figura pasa como a un segundo plano y cobra más relevancia. Pero por ejemplo, tú llegas a hacerte un tradicional americano o vieja escuela y tú ya estás buscando también la parte ilustrativa del tradicional americano, entonces o quieres una daga o quieres un águila o quieres un barco o quieres un ancla, o sea, ya vienes
dentro de los parámetros que tienes para hacer, ya hay algo marcado dentro de lo que puedes y lo que va a dejar de que se vea un vieja escuela. Bueno, un tradicional americano va a pasar a ser otra cosa si no te ciñes a ciertos parámetros. Algo que me parece muy bonito del Blackboard equipo, que por eso lo escogí como técnica ahorita para hacerlo, es que es un patio de juegos grandísimo. O sea, tú en el Blackboard que encuentras no solamente puntillismo de arrastre, sino encuentras Blackout, encuentras Dark Lettering, encuentras Neotribal, encuentras geometría sagrada, encuentras, o sea, tú puedes hacer una pieza, lo que tú decías, un montón de temáticas ahí. Tú puedes hacer un koi, darle ese aporte oscuro para que se vea brutal, puedes hacer el rostro de una mascota, el retrato de una mascota, hacerlo también con una técnica que ya pasaría a ser la técnica como puntillismo de arrastre, pero al estar todo dentro de una temática oscura y al ponerle un cráneo, ponerle un acompañamiento de algo que lo haga ver un poquito como más dentro de la temática, ya se vuelve Blackboard. O sea, ya tú puedes jugar con muchas cosas, entonces eso es lo que me ha ayudado, porque no toda la gente que se tatúa conmigo se hace cráneos. Es más, yo creo que pese a que hago muchos cráneos y me encanta hacer cráneos, casi no hago cráneos. Entonces llega la gente y no sé, quiero lo que tú decías, algo oriental y se puede adaptar dentro del Blackboard. Entonces sí, lo bonito dentro del Blackboard es que tú puedes hacer dentro del ilustrativo, que es lo que yo hago, que es un Blackboard más diseñado, que ya lleva una composición más, bueno, todo lleva una composición, pero digamos si tú vas a trabajar un blackout, pues delimitas y solamente va a ser de una zona, delimitas cómo va a ser, pero no, si ya quieres proponer algo mucho más grande como un bodysuit y demás, necesitas de algo grandote. Digamos que ya cuando haces una composición, entonces puedes jugar con los elementos que te dé el cliente y ya tú pasas pues a hacer el diseño dentro de lo que... Yo creo que la gente a veces busca es lo que tú decías, la técnica más que el concepto. O sea, ver de pronto el puntillismo arrastre, cómo se ve. Sabes de que también tú, no, bueno, yo sé que a ti te gusta mucho, digamos a nivel de artistas, a ti te gusta mucho Da Vinci, ¿no? Sí, yo creo que... mucho Da Vinci. Yo creo que este loco hizo de todo, pero sí, está en mi top. Pues mira que yo de Da Vinci, yo vi pues obviamente lo que vi en la universidad, en mi historia del arte, pues nada, lo que el profesor me enseñó de Da Vinci. Y pues sí, digamos que por parte de académicamente, pues yo también a mí me enseñaron todo lo que hemos hablado fuera de cámaras, que pues hacía de todo, ¿no? Anatomía, ingeniería. El tema de la técnica del esfumato, bueno, todo eso, que es la descomposición física de la luz, pero trasladada a la pintura, ¿no? A la pintura. Entonces, todo eso es lo que, digamos, uno ve. Pero mira que, por ejemplo, hay un canal que es muy bacano. Hay un señor que es artista español, un pintor, que se llama Antonio García Villarán, y él tiene un canal de YouTube. Y ese artista de gafitas y de pelo largo, él me lo recomendó Miguel, el Bautista, cuando yo estuve hablando con él allá en Asia. Y él tiene un video de Da Vinci, donde pues digamos que le da un poquito de palo a Da Vinci, porque dice que Da Vinci no terminaba nada de lo que empezaba, o muchas cosas de las que empezó no las terminó. Y bueno, y hay otras cosillas. Entonces, bueno, te lo quería dar a recomendar, pues si no lo conocías, para que pillaras si no habías visto ese video, pillaras de hecho, mira que se sabe que de este man encontraron muchos bocetos en haciendas que se utilizaban como papel higiénico, que eran de muchos de sus aprendices, y realmente tú te das cuenta y se encontró mucha información de este man
donde el man literalmente quería hacer muchas cosas al mismo tiempo y por eso hasta quemaba sus propios estudios de la frustración. El man decía, nada, la mierda, voy a quemar todo. Cosa que me parece de cierta manera genial, porque si tú ves artistas como Miguel Ángel, estaban, de cierta manera, aunque tenían libertad, estaban condicionados a depender. En cambio, a Da Vinci le valía, me parece que fue un poquito anarquista en muchas cosas en lo que él hacía. Cuando tú haces Blackboard, y esto es algo que se sabe mucho en la escena del tatuaje, la mayoría de tatuadores te subestiman por la técnica que tú haces, porque muchos dicen, es simplemente hacer puntos o hacer una sombra o es dejar un tatuaje inconcluso. Alguna vez escuché que decían que hacer Blackboard que era como hacer un nuevo tradicional sin meterle color. Y va mucho más allá de eso, porque digamos que aunque es una técnica nueva, por eso me gusta de cierta manera compararlo, aunque estamos hablando de cosas completamente distintas, porque uno es un maestro y nosotros simplemente somos tatuadores. O sea, creo que hasta el tema de decir artista del tatuaje me parece que es un poquito grande para muchos, pero sí a mí dentro de lo que me ha gustado es que también fue alguien muy incomprendido en un momento. O sea, si tú te das cuenta, era una persona que no gozaba de un apoyo ni económico ni político, más allá de cuando tenía que trabajar para el clero en su momento, y ya, no pasaba ahí. Si quería realmente mostrar una obra propia, no lo podía hacer, todos eran dependientes del clérigo que les permitía mostrar y la academia. Cuando tú sobrepasabas los parámetros de la academia, entonces pasabas a ser un don nadie. Que en eso fue lo que fue un poquito rebelde de Miguel Ángel. Exacto. Cuando, con el Papa Pío, de la Capilla Sistina, que tuvieron su discusión, que creo que el man le mandó incluso a cubrir las cosas y contrató, tuvo que contratar a otro pintor, a otro artista para que pusiera ropa porque los pinta todos desnudos, de hecho. Entonces me parece muy bacano que este man tuvo como su parte anarquista dentro de lo que él hizo, lo que quería hacer y punto. O sea, el man, quiero aprender anatomía, no me dejan, pues voy, me meto al crematorio del cementerio, me voy para la escuela de medicina y tuerzo cosas para poder ver un cuerpo humano, para mirar una disección, para poder hacer una disección él mismo. De hecho, él mismo las hacía. Exacto. Entonces esa parte me parece que es como tener una insaciable curiosidad de todo. Entonces me parece chévere. Y realmente yo creo que todos muchas veces empezamos muchas cosas por dejarnos ir. Estamos como en esa pelea de qué nos gusta hacer y qué debemos hacer para vivir. Muchos tatuadores hoy en día se enfocan en hacer muchas cosas para poder vivir y todo lo que les toca hacer. Yo trato en lo posible de solamente sobrevivir de lo que me gusta hacer en este momento, y es de Blackboard. Entonces por esa parte me parece muy chévere. O sea, me parece que este man, aún pudiendo haber sido un maestro mucho más notable en su época, porque lo que tú dices, Da Vinci realmente no fue muy importante en su época, ¿no? Pero ahora lo es. El tiempo le dio la razón de cierta manera, o algo, digo, no me estoy comparando. No, y la visión que él tenía, pues no sé, a mí me parece, digamos, independientemente de toda la información que a uno le ha llegado de diferentes fuentes, lo que hablamos hace un ratito, que muchas de las vainas no las terminaba, que era como muy caprichoso, cosas así, pero de todas maneras, digamos, si hay un tema que a mí me parece fundamental, es por ejemplo la visión que él tenía, porque pues pintar y todo este tema, pero no solo se dedicaba a eso, sino que él también pues tenía planos del alcantarillado o acueducto de allá, no recuerdo exactamente. Sí. Pero él hizo unos planos, pero no me acuerdo si era para el acueducto o para el alcantarillado. No estoy seguro. Hasta eso me lo explicó mi profesor de historia del arte. Hasta lo del tema de crear un armamento falso y que era gigante para poder contrarrestar incluso invasiones en ese momento, me pareció brutal, porque yo decía, mira, como lo veo yo, hay muchos artistas que replican muy bien una pieza y que reproducen muy bien una pintura y que de cierta manera si tienen que hacer un retrato, hacen unas cosas geniales, y estamos hablando de artistas
renacentistas que hicieron unas cosas brutales, pero muy pocos tenían la oportunidad de dejar volar su imaginación al punto donde ellos la querían llevar. Su imaginación volaba hasta el lugar donde las peticiones que les hacían les permitían. Entonces, si querían, no sé, Enrique, no sé ahorita el nombre, bueno, si un monarca quería una pintura suya, llamaba al mejor artista, hacían la pintura, se tomaban, no sé, 3 meses, 4 meses, le pagaban, el man se retiraba y el monarca pagaba la cantidad más alta dentro de más parecido fuera a las exigencias que el monarca hacía, ni siquiera a sí mismo, sino dentro de más quizás orgulloso y grande y poderoso se viera en su pintura, pagaba mucho mejor, lo que hacía que muchos artistas exageraran rasgos de la persona de quien estaban pintando. Entonces los llevaban al punto donde, no sé, los pintaban con 3 perros de guardia, con una armadura, pese a que esa persona quizás nunca con una expresión. Entonces, realmente estaban limitados siempre a lo que les decía un monarca o el clérigo, ahorita volviendo a lo de Miguel Ángel. Entonces, yo quiero esto, y cuando se pasaban de cierto límite, pasaba lo que le pasaba a Miguel Ángel, que Miguel Ángel por suerte era muy amigo del Papa Pío II, entonces como que sus discusiones iban a más discusiones de amigos que a una discusión seria, al punto que Da Vinci sí se enfrentó muchas veces a una discusión, incluso donde creo que una vez varias veces fue condenado por sodomía y por otros temas, pero la de sodomía sí era más que merecida, pero fue condenado por muchos temas. También por el man dejar ir su imaginación, por el hecho de que habían planos de máquinas voladoras que la gente decía, este loco, ¿de dónde va a sacar algo así? Sí. Ahí es a donde yo voy, que este loco nunca se ciñó por lo que se le limitó, sino que realmente él estaba haciendo lo que para él era bueno y lo que para él estaba bien. Y de cierta manera pudo llegar a un estatus con su frustración, con sus problemas, con el que no terminara nada. No disfrutó Sí, de hecho hay su legado. De hecho hay una historia, pues a mí me contó una historia que no sé qué tan cierta sea, pero que, por ejemplo, el avión de los hermanos Wright, sí, que era basado en un plano de Da Vinci, por ejemplo. Y así como estaba ese plano de ese avión, había hecho un plano también, construido un plano de un helicóptero. Es que las bases de la aerodinámica que tenían este loco también estaban basadas en un proceso experimental donde el man tenía que parar. Yo digo que hoy en día, y eso teniendo todas las cosas que tenemos, es muy rara la persona que se dedica a la pintura, se dedica a la arquitectura, se dedica a la mecánica, se dedica mi favorita, a la ingeniería. Y este man también hacía, mi favorita, escultura. O sea, estás haciendo 1000 escuelas al mismo tiempo, tienes tiempo para escribir, tienes tiempo para ser físico, tienes tiempo para ser matemático, tienes tiempo incluso para practicar sodomía. O sea, ¿cómo vergas este loco tenía tanto tiempo para hacer tantas cosas? Entonces es como todo, yo creo que estamos en una época donde todo le damos palo a todo, y eso sí, volvemos al mismo tiempo. A mí me parece que hablar de... Es como que es muy olímpico juzgar, ¿no? Y subestimar el trabajo de un artista sin saber cómo era el tema en el barroco, cómo le tocaba a este man en ese momento, cómo de pronto cómo era el tema socioeconómico en su momento para un artista que desde el primer momento se declaró en rebeldía con lo que él hacía. Entonces, ahorita aplicados para las personas que de pronto quieren, no sé, dedicarse al arte y son subestimados durante toda su vida porque lo que hacen para un crítico no vale, o para las personas que ya creen tener un punto moral o estar en la cúspide de su carrera para poder, no sé, atacar a alguien más porque no hace lo mismo que esa persona. Entonces ahí es donde yo lo interconecto. No, vuelvo y digo, a mí Da Vinci me gusta por ese tipo de cosas, pero no estoy diciendo ni lo interrelaciono con el tatuaje. Pero sí me parece que es una forma de demostrar que se pueden hacer cosas no por llegar a un reconocimiento y mantenerse inmortal durante el tiempo, sino simplemente hacer las cosas que a ti te gustan, que a ti te mueven, que a ti te llevan, que a tus gustos personales te permite llevarlo a otro lugar y que te esté generando monetariamente
la forma de vivir. Yo digo que ahí en ese punto es donde ya tú dejas de pensar en críticos, dejas de pensar en eventos, dejas de pensar en trofeos, dejas de pensar, sino te enfocas es en tu trabajo y en que una persona llegue y compre lo que tú haces. Entonces ahí es donde viene el quiebre, porque en su momento, y eso también creo que lo alcancé a ver en la clase de grabados, y era que nos explicaban que inicialmente una obra de Da Vinci en su momento, ni siquiera, cuando él estaba en su proceso de estudio, es más, las obras ni siquiera se las compraban, o sea, eran obras que pasaban completamente desapercibidas en una galería. Y hoy en día, ¿cuánto puede estar valiendo uno? Pues si no más, es la locura en el Louvre de París, con la Mona Lisa. Y por ejemplo, hablando de la perspectiva que tiene la última cena, de las luces que puede llegar a tener, y es algo que ese estudio se vino a dar mucho tiempo después de que este man ya nunca se alcanzó a disfrutar. De hecho, él murió como un paria, cuando tengo entendido, él murió como un paria, y hoy todavía se le sigue atacando como un paria, pero pues volvemos al tema. ¿Cuáles de los artistas actuales que lo atacan sin haber conocido y que estamos hablando? O sea, ¿cuántas generaciones antes todavía lo atacan? Y él mantiene un cuadro que no es muy grande en el Museo de Louvre, donde pagan millones a diario por ir a verlo. Pero todavía nosotros decimos, no, un mal artista porque nunca terminó nada. Espero yo algún día morirme y que en unos años aparezca algo mío y lo pueda mostrar y que alguien me interese. Que eso fue lo que pasó también con Hokusai, el que fue el que pintó la famosa ola japonesa que todo el mundo conoce. Que ve uno en camisetas estampadas, las de turistas. Epa, no, y eso es y chévere. él fue desconocido toda su vida. Toda su vida fue un nadie. O sea, ya después de muerto, ¿cuántas veces no ha hecho esa ola? Después de muerto, después de que él se murió, fue que la ola se hizo famosa y conocida y todo eso. O sea, ese man vivió y murió siendo un total desconocido. Me encanta esa parte de la canción de Duncan Du en algún lugar que dice: y en las sombras mueren genios sin saber de su magia. Y es algo muy curioso, y vuelvo y digo, esto no está llevando al tema de, de nosotros como tatuadores, sino lo mismo que pasa en todas las corrientes artísticas, que no digo que el tatuaje sea una de ellas, digo que obviamente requiere unas bases pictóricas, pero de ahí a que sea una ola artística no estoy de acuerdo, pero sí podemos mirar qué es lo que pasa hoy en día cuando nos atacamos. Entonces, ahí yo interconecto realmente el tema de lo que estamos hablando ahorita de artistas del renacentismo al tatuaje, y es más por el tema de todavía nos seguimos atacando, todavía nos seguimos juzgando, todavía seguimos menospreciando el trabajo del otro, todavía seguimos creyendo que un artista no vale porque otro artista no está de acuerdo con él, por más que sus parámetros. El arte es algo que es de perspectiva, y como el blackboard a muchas personas que hacen color y que hacen realismo les recaga porque creen que es algo básico y es sencillo de hacer, y a veces lleva el mismo tiempo que lleva hacer una pieza de color grande. A mis clientes les gusta, a mí me gusta hacerlo, y es una técnica que se ha logrado, no, y que se ha logrado posicionar en muchos países, y que la gente cree que acá Colombia el blackboard llegó y en los últimos 3 años ha tenido un boom tremendo. Eso te iba a decir, el blackboard en Colombia, la gente tiende a creer que eso llegó hace 4 o 5 años, y la verdad yo la primera vez que vi un trabajo de blackboard en Colombia fue hace 4 años. Una chica llegó a la tienda que yo tenía en ese momento a cotizar un tatuaje, y tenía una manga, a la mitad venía con su novio, ella era de Belo Horizonte, de Brasil, y llegó a mi estudio con el novio, que era de acá de Bogotá, y finalmente quería tatuarse, quería terminarse su pieza. Yo nunca había visto la técnica, en mi vida había visto lo que era, estaba hecha en puntillismo de arrastre, era un tatuaje que le había hecho Freda Oliveira. Ella estaba buscando a alguien que se lo terminara acá en Colombia, y realmente en ese momento, hablando de hace 5 años, no había nadie que se lo terminara, porque era una técnica que para acá era completamente desconocida. Lastimosamente pasa mucho, y pasó con el neotradicional, pasó con el nueva escuela,
Esas técnicas cuando llegaron a Colombia, todo el mundo decía, ¿qué es eso? Y las menospreciaban muchísimo y les daban durísimo y decían, acá es realismo, tenemos que hacer realismo y lo que llevaba la onda era realismo grises o a sombras y realismo color. O sea, Pero tú crees que esa vaina, es que estaba pensando en eso, que dijiste realidad. ¿Tú crees que ese fenómeno del realismo, Respira, no pasa nada, ya vamos a realizar. tú crees que ese fenómeno del realismo se da más por los tatuadores o por los clientes? Yo personalmente considero que es un tema más de demanda. Exacto. Que de los tatuadores, pero no sé tú qué piensas. No, es que es un hecho. De hecho, hablando de hace 5 años, de cuando llegó el Blackwork acá a Colombia, o no llegó porque eso no llegó de un totazo, sino que eso fue llegando como paulatinamente. Exacto. Ajá. Por ejemplo, lo que te digo, yo la primera vez que vi una pieza de Blackwork y me abrió 1000 puertas fue cuando vi ese trabajo, era media manga y estaba hecha todo en puntos. Y te lo juro que yo lo primero que la vi fue cuánto tiempo ha tomado hacer esa cantidad de puntos. Después me puse a mirar videos, hablé con tatuadores, me decían eso debe ser puntillismo de arrastre, pero yo no sé hacer eso, entonces hablaba con tatuadores vieja escuela que en su momento ni siquiera conocían la técnica y yo dije acá hay algo nuevo, acá hay algo que rompe el mismo ciclo de si quieres ser tatuador tienes que hacer realismo. Y ese podría ser como el punto de inflexión en el que tú entonces yo dije, estuve yo estaba empezando, como todavía estoy empezando, y fui a un seminario de un tatuador que se llama Polar Amario, y que es de Ecuador, que por ahí lo seguimos en Instagram y es un bacán. Y el man nos dijo algo y fue como que no se queden solamente con lo que les toca hacer. Por ejemplo, tú ves, hablando del tema de realismo, un tatuaje de Quirós. Tú ves un tatuaje de Manuel Quirós y es un realismo y ha ganado en muchos eventos con tatuajes en realismo, pero él le mete algo, su propio estilo que tú lo ves y dices, es un realismo, pero tiene la marca de Manuel Quirós. O es un trabajo de Ronald Horta y dices, es un trabajo de Ronald Horta, pese a que es realismo. Cuando llegó el Blackboard y llegaron como todas las técnicas, para mí fue un descubrir y para muchos clientes también lo fue, pero el realismo a mí me parece que fue y ha sido la base del tatuaje y de cualquier tatuador que ha habido en Colombia, y creo que todos tenemos que pasar por ahí, creo que todos tenemos que llegar al punto de hacer algo realista, porque yo todavía no llego al punto de hacer algo 100% realista y todavía falta mucho, porque yo creo que hasta que no comprendes una realidad y la replicas exactamente si igual no la puedes deformar. Tiempo, ¿no? Al realismo a color, ¿sí o no? Por ahí estábamos haciendo unos trabajos, sí. Pero me gusta, o sea, es que yo no peleo con el realismo, peleo con el tatuador que hace realismo y cree que es el top del tatuaje. Porque hay escuelas que yo insisto, que me parece a mí en lo personal, que son más complejas. El tradicional oriental me parece que es una cosa de locos, porque volvemos a lo mismo, línea, sombra, composición, tienes que basarte a veces en teología, tienes que irte a hacer un proceso de investigación, tienes que no sobrepasar. Muchas referencias, sí, es como cuando en otras áreas, yo lo veo así, no sé, yo lo veo así, es como en otra área que es diferente al tatuaje, cualquier otra área. Un tatuaje en general es como un proyecto, es tal cual eso. Es un proyecto, pero de verdad, o sea, si es un proyecto hay que darle como todo ese orden y todo ese esquema de proyecto. Era que yo aprendí a llamarlo así tal cual proyecto y lo llevo manejando como un proyecto hace menos de que 2 meses. Y eso lo aprendí en México, porque habían tatuadores que desde el momento que hacían contacto con el cliente, ya se comenzaba a planear una idea, se hacía un proceso de hacer una toma de unas fotografías, un montaje en digital, sacar un diseño, escoger en el caso de las personas que hacen color, una paleta de colores, de las personas que hacen sombras y puntillismo, entonces mirar dónde van a meter las sombras. Entonces ya todo eso es un proyecto en sí, tú ya básicamente no estás trabajando sobre un tatuaje, sino sobre un proyecto como tal. Cosas que yo respeto muchísimo del tema de trabajar un tatuaje como un proyecto es el tema de realmente hacer planeación sobre el mismo.
No digo que en otras escuelas no se haga, pero hay que tener un poquito de respeto por las otras escuelas porque están haciendo muchas veces algo que tú no haces. Bueno, y ya para cerrar, viejo Andy, para que le cuentes a la gente, tú entiendo que tú has hecho colaboraciones con artistas muy reconocidos y bacanos de acá de Colombia, ¿no? Con quien has tenido la oportunidad de hacer As Fusions y esas cosas. Colaboraciones, con el primero fue con Camilo Chicano. Después estuve en un Art Fusion grupal que estuvo Harson Rodríguez, estuvo Fabián Mantilla, estuvo Jonathan de Arte Crayola y esto, bueno, iban a estar otros artistas más, pero no pudieron estar, que fue una espalda completa. Y después hice colaboración con José Spider, con José Wizard, que es un artista que hace Black and Grey, bueno, es un tatuador que hace Black and Grey. He hecho colaboración con Richard Tour de Brasil, que es un tatuador que se especializa en realismo. Yo creo que el tema de las colaboraciones, más que demostrar quién hace más, a veces es como aprender del estilo del otro y como ir juntando un poquito y aprender cositas de personas tan grandes con las que he tenido la oportunidad de compartir. Entonces, sí, con ellos. Ha sido eso y ha sido severa experiencia con todos. O sea, con todos ha sido una experiencia porque el tema de tatuar con otra persona y que él te mueva cuando tú estás haciendo una línea o limpie, como que te comienzas a sincronizar con otra persona hasta el punto que ya comienzan a trabajar así como dos engranes, me parece bacanísimo. Porque es complejo, digamos que cuando en el Art Fusion de 5 personas solo habíamos 2 que hacíamos línea. Entonces uno iba a botar línea y 3 haciendo realismo y limpiando un poquito duro, entonces tocaba esperar a que ellos pararan y hacer línea. Con Richard Arthur, yo ya, como él hablaba portugués y yo casi no hablo portugués, medio así cuando él paraba y lo veía con la mirada que iba a limpiar, yo aprovechaba y botaba una línea. Entonces sí, es bacano ese proceso de aprendizaje. Sin embargo, con Rich no pudimos hablar mientras la sesión, pero la aprendí mucho cuando estamos haciendo cosas, entonces buenísimo. Yo creo que sí, para todas las personas que quieran hacer colaboraciones, eso no es ni por publicidad, sino por aprender, por aprender de la otra persona, es buenísimo. Chévere, bacanísimo. A mostrarle un poquito a la gente de lo que hay acá en Colombia, de lo que estamos moviendo. Eso sí, independiente de todo lo que se ha hablado, ha sido una conversación muy bacana con ustedes, porque pasamos del tema de tatuar, pasamos de hablar de cosas súper interesantes, y eso me parece que es lo que tenemos que nosotros incentivar como tatuadores o como zapateros o como pintores o como contadores, y es compartir entre todos y no meternos el cuento de que acá es mejor que alguien porque hace un estilo, porque ha logrado más, porque ha logrado... Todos estamos en un proceso y es lo que yo les digo a todo el mundo: si crees que eres el mejor haciendo algo, recuerda que estar naciendo algún niño asiático en este momento que a los 4 años lo va a hacer mejor que tú. Entonces es mejor simplemente disfrutarse el viaje. Todos no tenemos el mismo proceso. Hay personas que llevan mucho tiempo trabajando en un estilo y hay personas que llevan muy poco tiempo trabajando y han logrado cosas todavía mucho más geniales que de pronto los que llevan 13, 14 años. Cada uno tiene un ritmo, cada uno aprende a su manera, todos no nos medimos mediante la misma vara. A los tatuadores no nos hace una máquina, no nos hace un estudio, no nos hace una marca, no nos hace un patrocinio. A los tatuadores lo que nos hace tatuadores es hacer tatuajes donde nuestros clientes, que son los que lo llevan, se sientan contentos con lo que llevan, que nosotros nos sentamos bien con lo que estamos haciendo, que demos el 100% de lo que hacemos en cada pieza, que no tatuemos para tatuadores, que tatuemos para nosotros, para nuestros clientes y para nadie más, que nos enfoquemos en que estamos en nuestro proceso de aprendizaje y que en eso nadie más tiene por qué tener opinión, por más que no nos metamos en esa pelea que hay ahorita de redes, de likes, de follows, de seguidores, porque es una pelea que nunca se va a ganar, porque es una pelea que lo único que va a hacer es acelerar de manera innecesaria un proceso que se tiene que disfrutar y que todos deberíamos soñarnos de principio a fin. Cada viaje no es una experiencia para subir a redes, sino es una experiencia para tú aprender y aplicarlo a tu propia técnica. Entonces nada, yo creo que así como para cerrar, es el pequeño consejo y de la manera más relajada que yo puedo decir, y es
Enfóquense en sus carreras, enfóquense en su proceso, compitan con ustedes mismos que son sus verdaderos sujetos a vencer en esta competencia. No terminemos de aprender nunca, aprendamos todos los días, todos somos aprendices, todo lo vamos a seguir siendo, no es una ofensa, no es una... Me parece que a veces muchos utilizan la palabra aprendiz para menospreciar a otra persona que se dedica exactamente a lo mismo que nosotros, si es un colega. En cierto nivel esté más avanzado, lleve más tiempo, lleve menos tiempo. Eso no cambia el hecho de que todos podamos ayudar a que en el momento que yo ayudo a otro tatuador a que sea mejor, estoy ayudando a muchas personas que se van a tatuar con ese tatuador a que tengan piezas realmente bien hechas, más allá que dilapidar o aumentar el ego de otra persona. Entonces, como cierre eso, estén muy atentos a las redes de estos muchachones. Nada, son unos bacanes. Sigan las redes del estudio, sigan mis redes. En Instagram estoy como andy.duarte.art. En Facebook estoy como Andy Duarte Mart, como Martín, pero sin el IN. Nada, Twitter también por ahí a veces me muevo, pero son más opiniones políticas y carreta. Ya es como un espacio donde no hablo nada de tatuajes, donde solamente me enfoco en mí. Dibujemos mucho, disfrutemos la experiencia, parce, y de verdad gracias a ustedes, chicos, por la paciencia, gracias por todo. Por tu tiempo, por pues, la buena onda como siempre. Y pues, mano, para eso estamos, para ayudarnos y verdad, del carajo esa charla, esa conversación. Muchas gracias, de verdad. Nada, a ustedes, Dieguito, un placer ser parte de ustedes. Señorita, a nuestra camarógrafo ahí, somos un poquito para que la conozcan. Dieguito, a ustedes. Ay.